Desde el principio y hasta el final hay mil historias que contar. En cada libro, en cada cuento vivirás un gran encuentro. Páginas al aire, páginas al aire. Qué bueno que están con nosotros. Soy Dalina Uceta y esto es Páginas al aire, páginas al aire. Cada 23 de abril, los amantes de la lectura celebramos el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. El origen de esta celebración se remonta al año 1926 en Cataluña, donde es tradición regalar un libro y una rosa. El mundo de la literatura le rinde tributo al autor de la primera novela moderna, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, novelista, poeta y dramaturgo. Nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, España. Esta semana estaremos haciendo homenaje a este gran autor. Esto es Páginas al Aire, un programa para el fomento de la lectura. Páginas al aire, páginas al aire. Páginas al aire, páginas al aire. Y continuamos aquí ahora un momentito especial porque tengo una invitada de lujo. Me acompaña Ashley Leiva del Politécnico Cristo Obrero. Hola Ashley, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias. Qué bueno Ashley. Ashley, me cuentan que ha leído muchísimos libros. Te ha empapado bastante, que desde muy niña estás leyendo y ahora participaste de un concurso de lectura. Cuéntanos de la experiencia. Fue fascinante la experiencia, hubo que prepararse mucho, estudiar y leerla bien la obra, analizarla y estudiar mucho, me encantó la obra. ¿Cuál fue la obra que leíste? Una gota de sangre de Ángel Hernández. ¿Y de qué trata Una gota de sangre? Habla sobre la administradora de un museo, ella está recorriendo por un pasillo, su mano la pasa por un poroso ocre, que es un metal oxidado. Mientras recorre el poroso ocre, se punza el dedo de repente con una grapa oxidada. Mientras sucede esto, le sale una gruesa gota de sangre. En eso ella entra en una profunda reflexión sobre su vida y la vida que la rodea. Recuerda a su hija Ciaren, que había fallecido a causa de una bala perdida. Y evoca muchos recuerdos. También menciona una emperatriz que en ese entonces, en la antigua cultura, se puede decir, una emperatriz era la esposa, pero ella decía que ella era la esposa, más no la favorita, que habían concubinas que también se consideraban amantes, lo que ahora son amantes. ¿Cómo fue el proceso para elegir la obra? La obra me la enviaron directamente desde el distrito, que era la obra por la que se iba a concursar. ¿Ganaste el primer lugar? Sí. ¿Y cuáles eran los requisitos que tú cumpliste con todo eso para ganar el primer lugar? Había una entrevista y un examen. La entrevista valía 30 puntos, si tengo entendido, y un examen de 70 puntos. ¿Y en qué consistía ese examen o prueba? El examen tenía gramática y algunos párrafos de la obra que uno tenía que identificar algunas palabras y cosas así. O sea, era para verificar que ustedes realmente leyeron la obra, Así mismo me imagino. Y la otra parte, la de los 30 puntos, explícanos. Era una entrevista donde uno hablaba con un técnico y nos preguntaban sobre la obra, el autor, con qué lo relacionábamos, la obra. ¿Con qué la relacionaste tú? Yo puse un suceso parecido al que tuvo la señora con su hija, que fue de una pequeña amiga que yo tenía, que ella había fallecido, pequeñita la niña, y la relacioné con eso. ¿Te gustó la obra realmente? ¿O fue una obra que simplemente como llegó tuviste que leerla? ¿La recomendarías? La recomendaría. Sí. Da una profunda reflexión, me gustó. Y al principio no la entendía, pero cuando profundicé bien, ahí sí me encantó la obra. Tú dices, da una profunda reflexión. ¿A qué te refieres?
Me llevó a reflexionar sobre mi vida porque la mujer, ella, o sea, a pesar de ese simple hecho, algo que puede pasarle a cualquiera, ella empezó a reflexionar mucho en tan poco tiempo, reflexionó mucho. Pensaba mucho sobre Sí, lo que le había pensaba, pasado. así mismo. ¿Qué otros libros ha leído Ashley y quién te inspiró a leer? Me inspiró a leer mi mamá porque ella tenía muchos libros en la casa cuando estaba estudiando. Y libros que yo recomendaría sería La mujer de Juan Bosch, es un cuento, lo leí cuando estaba pequeña. Una gota de sangre, que es el mismo obra. Boulevard, Antes de diciembre, entre otras obras, son muchas. Creo que Antes de diciembre también tiene otros libros que van sucesivo a eso. Sí, es una saga. Es- Antes ajá. de diciembre, después de De- diciembre, 3 meses y Luces de febrero. Así es. Y de todo eso que tú has leído, ¿cuál ha sido el más impactante para ti? Todos me han impactado, pero me gustó mucho Asfixia, que es un libro de Alex Mires. Este habla sobre un suceso que se dio el 1 de septiembre del 2019, que dice que ese día todo el mundo empezó a morir de asfixia, empezaron a ahogarse, y quedaron 9 sobrevivientes, entre esos una chica que se llama Drew. Ella sobrevive junto con otras personas, pero las demás personas van muriendo con el tiempo, con los meses van muriendo. Ella queda sola en el mundo y empieza a recorrer el mundo ella sola. Entonces ella llega como a un sector y descubre que hay sobrevivientes ahí, pero están como en una cápsula. Ok. ¿Recomendarías tú a tus compañeros, amigos, familia que participen también de estos concursos de lectura? Claro que sí, son muy divertidos. O sea, leer te influye conocimiento y muchas aventuras que tú vives junto a los lectores, a los demás lectores y al autor. ¿Desde qué edad Ashley empezó esa pasión por la lectura? Desde que estaba pequeña, desde primaria, ¿Quién te inspira? mi mamá y una amiga que en una temporada yo siempre la veía leyendo, y ella me empezó a recomendar libros y empecé a leer de nuevo. ¿Y tu mamá por qué? ¿También lee? Sí, mi mamá lee. ¿Le gusta? ¿Qué le diría Ashley a los niños que te están viendo, a los jóvenes, adolescentes, sobre la lectura para que también inicien en este mundo? Que lean porque la lectura es muy buena, nos influye conocimiento, sabiduría y muchas cosas, además de que uno vive una aventura mientras va leyendo. Aparte de eso, hay algunos beneficios que tiene la lectura. ¿Recuerda alguno? ¿Puede mencionarnos algunos beneficios? Lo que ya he mencionado, conocimiento, podemos conocer otras culturas, diversas actividades que traen los libros. Ashley, dentro de toda esa experiencia, de ese concurso maravilloso de la lectura, ¿qué fue lo más fascinante que te llevaste de ahí? El conocimiento de esa obra y saber que hay obras así de bellas como esa, porque iba a seguir leyendo libros de la autora porque me gustó su historia. ¿Cuáles libros, ahora que tú dices, conociendo esa obra, cuáles libros te gustan más? ¿Qué género te apasiona más? Novela juvenil y romántica. ¿Y de quién ha leído más? De Johanna Marcus, me encanta. ¿Se podría decir que es tu escritora favorita? Sí. ¿Cuál es el libro de ella específicamente? Antes de diciembre y después de diciembre, son mis favoritos de ella. De ella. Un mensaje a todos los que te están viendo. De la lectura, bueno, les recomiendo que lean, es muy bueno, me encanta la lectura y espero que también les guste. Y lean, de verdad. ¿Por qué Ashley entiende que todo el mundo debería leer? Ay, Dios mío. Es increíble la lectura y se lo recomiendo a mis amigos, compañeros y demás, a mis familiares. A mi hermana siempre me veía leyendo y hubo un día que ella me dijo, mira, yo voy a empezar a leer. Y empecé a leer y empecé a escribir como un cuentito. Todavía no me lo he mostrado porque no lo he terminado, pero... O sea, que le serviste de inspiración a ella. Sí. Ashley escribe. No. ¿Piensa escribir en algún momento? Quizás. No lo he pensado, pero... ¿Hay alguna lista de libros que quiera leer? O sea, que la tenga ahí pendiente. Este es el próximo libro que voy a leer. Don Quijote, que me lo estaban recomendando, Piedra de Sacrificio y Fabricante de Lágrimas.
Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Ashley, por acompañarnos. De nada. Qué bueno que sigas así y que pueda inspirar no solamente a tu hermana, sino a todo el que te rodea. Gracias a ti. Y nosotros continuamos, no le cambie porque falta mucho más de Páginas al Aire. Páginas al aire, páginas al aire. Páginas al aire, páginas al aire. Quien respeta el idioma, lee, escribe, piensa y ve mejor el mundo. Miguel de Cervantes. El 23 de abril, Día del Libro, pero también Día del Derecho de Autor y Día del Idioma Español. Y todo esto gracias al novelista, poeta y dramaturgo Miguel de Cervantes, quien contribuyera al engrandecimiento de la lengua española con su obra maestra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Te invito a que leas esta magnífica obra literaria y que puedas disfrutar de los mágicos lugares que visitan sus personajes. Hola, mi nombre es Crismeli Mena Liriano. Yo tengo 12 años y estudio en el Centro Educativo Nuestra Señora de la Fe y hoy les voy a hablar sobre mi cuento, que está en la 5ª edición de Caleidoscopio, donde la temática para los cuentos que tocaba este año era sobre la cultura taína. Mi cuento se titula En los bosques del Caimoní y trata sobre el día en que tocaba el areíto entre la comunidad taína. El caimoní es una fruta que se parece mucho a la madriguera, que es de color rojo, y los taínos decían, según su cultura, que es de color rojo porque venía directamente de la sangre de los dioses. Nosotros participamos en talleres donde explicaban técnicas para escribir historias. De todo este proceso, lo que a mí más me gustó fue escribir el cuento. Saqué las ideas directamente de lo que me han enseñado en la escuela sobre la cultura taína y de algunos cuentos que yo al investigar me di cuenta que los científicos habían confirmado que era cierto que los taínos utilizaban ese tipo de cultura. Entonces yo decidí añadirlo ahí. Poeta, novelista y dramaturgo español. Considerado como el más grande escritor de todos los tiempos, su obra más conocida, El Quijote de la Mancha, que ha trascendido todas las fronteras y todas las culturas. Y es que estamos hablando de Miguel de Cervantes Saavedra. Continuamos con más de Páginas al Aire. Páginas al aire, páginas al aire. Páginas al aire, páginas al aire. Qué bueno que continúan ahí con nosotros, porque en este momentito me acompaña Eliani Rodríguez del Politécnico Cristo Obrero y vamos a disfrutar de su experiencia, ella como escritora. ¿Cómo estás, Eliani? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno de tenerte nuevamente aquí en Páginas al Aire. Ya en una ocasión te habíamos tenido y habíamos disfrutado muchísimo. Eliani, eres escritora, ya se podría decir, ¿verdad? Sí, se podría decir que sí. ¿Qué has escrito? Bueno, he escrito hasta el momento 2 guiones, Abraham y Elena, y otro conjunto de poemas que he publicado en periódicos y demás. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y yo quiero que nos hable de esa experiencia que tuviste en el concurso de guiones. Bueno, fue una experiencia maravillosa porque me permitió conocerme como escritora, pero también como persona. Porque usualmente cuando uno escribe historias tan personales como esos guiones, sin darse cuenta hablamos de nuestra vida. Entonces fue maravillosa, fue un reto, pero me encantó, la verdad que sí. Esos guiones, ¿podría contarnos un poquito de qué se trató? Sí. Abraham cuenta la historia
de un chico que nace en un hogar muy humilde y por tanto él se limitaba muchísimo. Él pensaba que sus orígenes iban a definir su futuro, pero luego hay un giro en la historia que le enseña a Abraham que realmente la mente humana es muy poderosa y que su mente era como un jardín e iba a florecer en ella las plantas que él decidiera pues plantar en su mente. Entonces fue una historia muy conmovedora, la verdad que sí. Y por otro lado, Elena habla sobre una problemática, más diría yo social, engloba lo que es la delincuencia, entre otras problemáticas que vemos de forma muy recurrente en la sociedad, como el acoso a la mujer y demás. Sí. En ambos concursos, ganaste. Sí, en ambos, el primer lugar, gracias a Dios. ¡Wow! El primer lugar en ambos concursos, excelente, pero dices que ha escrito poemas. Sí, escribo poemas. Actualmente estoy escribiendo artículos para un periódico, pero también participé en el concurso centroamericano de poesía y pues ahí hice un conjunto de poemas que los publiqué. Sí. ¿Recuerda alguno que pueda recitar aquí en este momentito? La verdad es que no. Fue hace tanto tiempo que no recuerdo así alguno, pero bueno, La niña de ojos cafés fue uno. Básicamente trata sobre el embarazo adolescente. Wow. Sí, no recuerdo lo que dije textualmente, pero sí, ella nació de una forma inesperada y su vida fue marcada por ese incidente. Entonces, la niña de ojos cafés representa a muchas niñas dominicanas en la actualidad. ¿Qué fue lo que más te impactó o lo que más disfrutaste de participar en estos concursos? Bueno, lo que más disfruté fue haberme conocido a mí. O sea, yo no sabía que yo era capaz de escribir obras de temas sociales, yo no sabía que yo era capaz de hablar de delincuencia, yo no sabía que yo era capaz de hablar de acoso a la mujer. Y ese concurso me hizo darme cuenta de que mi capacidad como escritora no se limita a hablar de temas románticos, de escribir poesía. O sea, yo puedo escribir las cosas que me gusten, que yo entienda que deba escribir. Entonces, esa experiencia me permitió conocerme como persona primero, quién es Eliani, qué cosas les gustan a Eliani, y a la otra Eliani, que es Eliani escritora. Sí, ese potencial que tú tienes. ¿Y quién te inspira a entrar a estos concursos o a participar, verdad? Porque tú dices, me conocí a mí misma, no sabía que tenía ese potencial, pero entonces, ¿quién te empujó a eso? Bueno, mi profesora Rosana, mi profesora de lengua española, la verdad es que es muy crucial, pero yo no conozco a muchas personas escritoras, al menos en mi familia. Yo entiendo como que fue algo con lo que yo nací, pero haberla conocido a ella y ella estar constantemente invitándome a participar en esos concursos fue la razón por la que yo decidí entrar. Me imagino que para tú escribir has leído mucho, porque por lo general cuando alguien escribe, tiene que haber leído. Sí, así mucho, es. Sí. ¿Desde qué edad más o menos tú recuerdas que estás leyendo? Bueno, desde los 9 años, porque esa fue la edad en la que empecé a participar en olimpiadas. Primero de matemáticas, luego de lengua española, y sí, desde los 9 años aproximadamente. ¿Qué libro te ha marcado que tú recuerdes? Bueno, es que yo he leído tantos libros, pero más bien un poema. Hay un país en el mundo, me gustó muchísimo, de Pedro Mir. También La mujer, de Juan Bosch. Don Quijote de la Mancha, claro, literatura clásica. Y libros de crecimiento personal también, El Club de las 5 de la mañana, Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Esos libros me encantan porque me ayudan a crecer. Y fíjate, son libros bastante grandes para uno iniciarse en la lectura. Sin embargo, son libros que se disfrutan, como tú dices, y tú te has adelantado, porque los 7 hábitos de la gente altamente efectiva lo ponen a analizar casi en todas las universidades. Eliani, ¿qué otros libros tú tienes pensado leer, te gustaría leer? Bueno, actualmente me gustaría empezar a leer más libros de crecimiento personal. Tengo uno pendiente por ahí que son Los 7 maridos de Evelyn Hugo, que me recomendaron muchísimo, no sé de qué trata, pero me lo recomendaron.
Y creo que ese es el que va el próximo mes. Ese es el libro del próximo mes. ¿Qué Elianni disfruta más, leer o escribir? Uy, qué difícil. Escribir. Escribir. Realmente me apasiona escribir. Lo haría toda la vida, si pudiera. ¿Qué va a estudiar? ¿Tiene que ver con la escritura? No. No, pero voy a estudiar economía, mención financiera. Sin embargo, yo creo que aunque escogí esa carrera, no voy a limitar mi camino como escritora. O sea, voy a seguir publicando artículos para periódicos, voy a seguir participando en todos los concursos de escritura que pues vengan. Un mensaje a todos los que te están viendo así tan como eres. Okay. Un mensaje es que, bueno, que lean mucho, porque leer amplia su vocabulario, leer les permite vivir aventuras que tal vez ustedes no puedan vivir en la vida real, pero que ese libro hace que la sientan como que la están viviendo en ese momento. También les invito a participar en el concurso de guiones, porque al igual que yo, tal vez ustedes tengan el potencial para escribir, pero como no se han dado la oportunidad, pues no lo saben todavía. Así que aprovechen ese concurso, al igual que el concurso de lectura y escritura. Se realizan todos los años y ustedes van a ver que les van a cambiar la vida como me la cambiaron a mí. Gracias, Elianni. Gracias a usted. Encantada de tenerte aquí, de poder aprovechar estos minutos contigo. Realmente tienes un gran potencial. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes continúen ahí porque aún queda más de Páginas al Aire. Páginas al aire, páginas al aire. Páginas al aire, páginas al aire. El 23 de abril de cada año se celebra el Día del Libro, el Día del Derecho de Autor, el Día del Idioma Español y todas estas celebraciones en homenaje a ese grandioso escritor universal, Miguel de Cervantes Saavedra, quien murió justo en esta fecha, pero del año 1616. El idioma español es uno de los más hermosos y rico en palabras, y es nuestro deber hablarlo y escribirlo correctamente. Y así finalizamos nuestro programa en el día de hoy, esperando lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Será hasta una próxima entrega de Páginas al Aire. Páginas al aire, páginas al aire.